Exactamente un año y medio pasado sucedió una explosión grande en el complejo de apartamentos en la montaña. Aquí, 3 personas habían víctimas, de cual uno te hasta fatal. Aunque un caso así no serio, es que ha quedado quieto por bastante tiempo. Ahora, ya no por más. Un gente mestre para responsable para todo daño que queda así. Esa que estaba la palabra de una víctima que ahora sale adelante y cuenta su historia. Que se haga justicia, eso es lo que quiero, que se haga justicia de verdad. Mira, de verdad me siento muy triste, afectado psicológicamente. Gracias a Dios me ha dado fuerza y fortaleza para seguir adelante. Pido justicia, que se haga justicia con esto, de verdad que sí, porque hubo un afectado, 2 afectados, un muerto, y eso no se puede quedar en vano. O sea, taparlo con el sol con un dedo no lo vas a lograr. Tú lo puedes hacer, ok, pero entre cielo y tierra nada está oculto. Y para los ojos de Dios, Él sabe, conoce los corazones de cada quien. A víctima queda com roupa daño físico, pero o daño mais grande é um psicológico e também com roupa coisa queda dudoso também. Pero agora haverá hora para tur verdade sair adiante. Para nós de Team G5, lo tem reportagem aqui completo de nossa seguinte edição de notícia à noite.